El sonido del monitor cardíaco era la única banda sonora en la suite presidencial del hospital más caro de la Ciudad de México. Cada bip era un recordatorio cruel de que el corazón de Valentina, de solo 7 años, se estaba rindiendo. Su padre, el magnate de la construcción Alejandro Garza, un hombre que podía derribar edificios con una orden, estaba de pie junto a la cama, impotente, viendo a su hija desaparecer ante sus ojos. El médico principal, con el rostro sombrío, acababa de darle la noticia final. Lo siento, señor Garza. El corazón de Valentina ya no puede más. La hemos puesto en el estado más urgente de la lista de trasplantes, pero no hay donantes compatibles. Estamos hablando de horas, quizás un día. Cada palabra fue un martillazo en el alma de Alejandro. Miró a su nueva esposa, Lorena, que estaba sentada en un sillón revisando su celular con una expresión de impaciencia mal disimulada. «Cariño, es terrible», dijo ella sin levantar la vista. «¿Crees que tarden mucho? Tenía una cita en el spa». La frialdad de su comentario fue tan brutal que Alejandro ni siquiera tuvo fuerzas para responder. Su mundo se reducía a la carita pálida de su hija, conectada a un laberinto de tubos y cables. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la inmensa y silenciosa mansión de los Garza, Isabela terminaba su turno. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la tristeza. Hacía solo una hora, Lorena la había llamado desde el hospital para gritarle, acusándola de haber encogido un suéter de cachemira en la lavadora. La había humillado por teléfono llamándola inútil y amenazando con despedirla. Era solo una más de las torturas diarias que Lorena le infligía desde que había llegado a esa casa. Isabel suspiró, recogió su bolso, y lo único que la mantenía en pie era el pensamiento de llegar a casa para abrazar a su hijo de 8 años, Mateo. De vuelta en el hospital, la noche cayó. El monitor cardíaco de Valentina comenzó a sonar de forma errática. Las alarmas se dispararon, los médicos y enfermeras entraron corriendo. Alejandro fue empujado fuera de la habitación. A través del cristal, vio con horror cómo el equipo luchaba por mantener a su hija con vida. Se deslizó por la pared hasta el suelo, derrotado, suplicando en silencio por un milagro que sabía que no llegaría. Fue en ese preciso instante de máxima desesperación cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hablo con el señor Alejandro Garza?», dijo una voz temblorosa de mujer. «Sí, soy yo», respondió él con la voz rota. «Señor, soy Isabel, su empleada. Estoy en el Hospital General de Choco. Mi hijo Mateo tuvo un accidente y los médicos dicen que ya no va a despertar». Hubo una pausa, un sollozo ahogado. «Pero señor, su corazón es fuerte y es compatible. Los doctores me lo dijeron, el corazón de mi hijo es para Valentina». El teléfono se deslizó de la mano de Alejandro y golpeó al suelo de mármol con un eco que pareció resonar en todo el hospital. Por un momento, no pudo respirar. Las palabras de Isabel, tan simples y tan devastadoras, lo habían vaciado por completo. El milagro que había suplicado había llegado, pero envuelto en la tragedia más cruel que podía imaginar. Un médico se acercó, preocupado. «¿Señor Garza? ¿Malas noticias?». Alejandro lo miró, sus ojos vidriosos, incapaces de formar una frase. «Encontraron un corazón», logró decir, su voz ahogada. «El hijo de mi empleada». El médico se quedó en silencio, comprendiendo la terrible dimensión de la situación. Alejandro se puso de pie de un salto, la adrenalina y el horror dándole una fuerza que no sabía que tenía. «Mi chofer, preparen todo, tengo que ir a Soco», gritó mientras corría por el pasillo. Llamó a su equipo médico. «Coordinen con el Hospital General de Soco. Hay un donante compatible para mi hija. Su nombre es Mateo Garcés. Quiero al mejor equipo de trasplantes del país listo en 1 hora. No me importa el costo. ¡Muévanse!». El viaje a través de la Ciudad de México fue un borrón de luces y bocinazos. Alejandro iba en el asiento trasero, la cabeza entre las manos, reviviendo la llamada una y otra vez. La voz rota de Isabel, la oferta, el nombre de su hijo. Se dio cuenta, con una oleada de vergüenza, que ni siquiera sabía el nombre de la empleada que su esposa tanto despreciaba. La conocía solo como la de la limpieza,
y ahora esa mujer anónima le estaba ofreciendo la vida de su hija a cambio de nada. La culpa lo consumió. Sacó su teléfono y llamó a Lorena. Encontraron un corazón, le dijo su voz desprovista de toda emoción. ¿En serio? ¡Qué maravilla, cariño! ¿De quién? ¿Algún accidente importante? Alejandro hizo una pausa. Es el hijo de Isabel, la empleada de limpieza. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa corta y despectiva. ¿Estás bromeando? ¿Van a poner el corazón del hijo de una sirvienta en mi hijastra? ¿Estás segura de la calidad? Por el amor de Dios, Alejandro, espero que lo desinfecten bien. Alejandro colgó. No gritó, no dijo nada. Pero en ese instante Lorena fue borrada de su vida, de su corazón, de su futuro. Solo existía una misión. Volvió su atención a Isabel. Que así sea, dijo con una determinación absoluta. Honraremos la fuerza del corazón de Mateo. Mis médicos ya están en camino. La carrera contra el tiempo ha comenzado. La noche se convirtió en una sinfonía de urgencia y precisión. 2 equipos médicos, uno en el Hospital General de Xoco y otro en la Clínica de Lujo, trabajaron en una coordinación perfecta. Una carrera contra el reloj por un solo, diminuto corazón. Alejandro firmó cada documento con la mano temblorosa. Cada firma, una mezcla de esperanza para su hija y una profunda reverencia por el sacrificio que lo hacía posible. Rechazó la oferta de sus abogados de crear un fondo millonario para Isabel. Entendió que este acto no podía ser manchado con la apariencia de una transacción. Esto era sagrado. Horas después, en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, el mundo se redujo a 2 personas sentadas en silencio. Alejandro, el magnate, e Isabel, la empleada. Ya no había jerarquías. Solo eran un padre rezando por un milagro y una madre ahogándose en el océano de su pérdida. Él le ofreció un café. Ella lo aceptó, sus manos temblando tanto que él tuvo que sostener el vaso por ella. En el celular de Isabel, la pantalla mostraba una foto de Mateo, sonriendo, vestido con un improvisado traje de astronauta hecho con cajas de cartón. Alejandro miró la foto y el rostro de su propia hija, pálido en la cama del hospital, se superpuso con la imagen del niño sonriente. El costo de la vida. Nunca lo había sentido de una manera tan brutal. La puerta de la sala de espera se abrió con un chasquido, rompiendo la tregua silenciosa. Era Lorena. Había cambiado su atuendo de spa por un elegante vestido negro, su rostro una máscara de compasión forzada. ¿Alguna noticia, cariño?, preguntó, ignorando por completo la presencia de Isabel. Caminó hacia Alejandro y le puso una mano en el hombro. Ya hablé con la funeraria. Podemos organizar algo discreto para el niño. Algo digno, por supuesto. No te preocupes por los costos, yo me encargo de todo. Las palabras, tan prácticas y tan desprovistas de alma, colgaron en el aire como un insulto. Isabel, que había estado inmóvil, se puso de pie lentamente. Su cuerpo era pequeño, pero su sombra pareció crecer hasta llenar la habitación. Miró a Lorena, no con odio, sino con una calma que era mucho más aterradora. «Mi hijo no es un trámite que usted pueda organizar», dijo Isabel, su voz baja pero cortante como el acero. «Mi hijo es un héroe, y su corazón, el regalo que le está haciendo a Valentina, es un acto de amor, algo que una persona como usted nunca podrá entender. Su presencia aquí es una profanación a la memoria de mi hijo. Le pido que se vaya». Lorena se quedó boquiabierta, ofendida por la audacia de la sirvienta. «¿Pero quién te crees que eres para hablarme así? Alejandro, dile algo». Alejandro se levantó y se interpuso entre las 2 mujeres. Miró a Lorena y en sus ojos ya no había amor, ni siquiera indiferencia. Había un profundo y absoluto desprecio. «Ella tiene razón, Lorena. No entendiste nada. Nunca lo has hecho». Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro mortal. «El corazón que está salvando a mi hija es el corazón más noble y puro que he conocido. Y tú te atreviste a insultarlo. No quiero volver a verte en mi vida, ni en mi casa, ni cerca de mi hija. Tus abogados recibirán la notificación de divorcio mañana por la mañana. Ahora, lárgate». Lorena lo miró, su rostro contorsionado por la furia y la incredulidad. Vio que no era una amenaza. Vio el final de su vida de lujos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. Su elegante partida, una admisión silenciosa de su derrota. Cuando la puerta se cerró,
Alejandro se giró hacia Isabel. «Perdóname», dijo simplemente, «por haber permitido que esa oscuridad viviera bajo mi techo, por no haberte protegido». Isabel asintió, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. En ese momento, la puerta de la sala de operaciones se abrió. El cirujano principal, un hombre de renombre mundial, salió, quitándose la mascarilla. Su rostro estaba agotado, pero en sus ojos había una luz. La operación comenzó, y el corazón de Alejandro se detuvo. Fue un éxito. El corazón de Mateo está latiendo dentro de Valentina. Alejandro se derrumbó en la silla más cercana, su cuerpo finalmente cediendo al peso de las últimas 24 horas, sollozando en un alivio abrumador. Isabel se llevó una mano al pecho, justo sobre su propio corazón. Cerró los ojos y en la oscuridad pudo ver a su pequeño astronauta, sonriendo, mientras se elevaba hacia las estrellas. Su hijo se había ido, pero su latido, su último regalo de amor, continuaría en la tierra. El tiempo que siguió fue una delicada danza entre la vida y el luto. Valentina se recuperaba con una fuerza milagrosa. El color regresó a sus mejillas, su respiración se volvió profunda y constante. Los médicos estaban asombrados. Era como si el corazón de Mateo, lleno de la energía de un niño sano, estuviera decidido a vivir por dos. Alejandro no se separaba de su lado, redescubriendo el simple gozo de ser padre, un gozo que su obsesión por el trabajo casi le había robado por completo. Isabel, por su parte, pasaba sus días en un limbo de dolor. Alejandro le había insistido en que se tomara todo el tiempo que necesitara, que la mansión era su casa, pero ella se sentía como un fantasma en ese lugar. Cada rincón le recordaba a Mateo, a su risa, a sus sueños. Una tarde, mientras doblaba la ropa de su hijo, encontró el pequeño telescopio de segunda mano que le había comprado la noche del accidente. Lo abrazó contra su pecho y por primera vez desde esa noche terrible, se permitió llorar. Un llanto silencioso y desgarrador que liberó parte del nudo que la ahogaba. Un mes después del trasplante, Valentina estaba lo suficientemente fuerte para recibir visitas más allá de su padre. El médico se acercó a Alejandro. «Su recuperación es asombrosa», dijo. «Pero hay algo. Emocionalmente está muy callada, como si estuviera procesando algo muy grande. Tal vez sería bueno que viera a Isabel». Alejandro fue a buscarla. La encontró en el jardín, sentada en un banco, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el crepúsculo. «Isabel», dijo suavemente, «Valentina está despierta. Quiere verte». Isabel se tensó. El miedo y el amor luchaban en su interior. ¿Cómo podría mirar a la niña cuyo pecho albergaba el corazón de su hijo perdido? ¿Cómo podría soportar escuchar ese latido? Con una valentía que no sabía que tenía, aceptó. Caminaron juntos por los pasillos silenciosos del hospital. Al entrar en la habitación, Valentina estaba sentada en la cama, dibujando en un cuaderno. Levantó la vista. Sus ojos, ahora brillantes y llenos de vida, se posaron en Isabel. No dijo nada, simplemente dejó el cuaderno a un lado, levantó su pequeña mano y se la llevó al pecho. Luego extendió esa misma mano hacia Isabel, una invitación silenciosa. Isabel, con las lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a la cama. Con la mano temblorosa, la posó suavemente sobre el pecho de Valentina. Y entonces lo sintió. Fuerte, rítmico, inconfundible. El latido. El corazón de su Mateo. Cerró los ojos y por un instante sintió la presencia de su hijo, su calor, su amor. Valentina, con una sabiduría que no pertenecía a una niña de 7 años, tomó la mano de Isabel. «Gracias», susurró, su voz clara y dulce. «Tuve un sueño. Un niño me dijo que tenía que volver. Me dijo que ahora yo tenía un corazón fuerte, para poder ver las estrellas por los dos». En ese momento, la presa de dolor de Isabel se rompió, pero no en una inundación de tristeza, sino en un río de paz. Entendió que su hijo no se había ido del todo. Su último acto en la tierra no fue un final, fue un comienzo. Fue el regalo de una vida, el regalo de un sueño.
6 meses después, en una noche clara y estrellada, 3 figuras estaban de pie en la colina de un observatorio. Alejandro había usado su fortuna para construir el Observatorio Infantil Mateo Garcés, un lugar con los telescopios más potentes del país, dedicado a que niños de escasos recursos pudieran descubrir el universo. Alejandro, Isabel y Valentina miraban a través del ocular del telescopio principal. «Mira, mamá Isa», dijo, usando el nombre con el que había bautizado a Isabel. «Ahí está, la estrella más brillante. Esa es la de Mateo». Isabel sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Miró a Alejandro, que la miraba a ella, no con pena, sino con una admiración y un amor que habían crecido en el terreno fértil de la tragedia compartida. Él no había reemplazado a su primera esposa, ni ella a su hijo. Habían hecho algo mucho más difícil. Habían creado un nuevo espacio en sus corazones, un espacio donde el luto y la gratitud podían vivir juntos. Se habían convertido, en el sentido más verdadero de la palabra, en una familia. Alejandro puso sus brazos alrededor de Isabel y Valentina y juntos miraron el cielo. El corazón de un pequeño héroe ya no estaba en la tierra, pero su latido resonaba en el pecho de una niña que ahora podía soñar con las estrellas, y su luz, como la de los astros lejanos, brillaría para siempre. Ha llegado el momento de nuestro ritual. No es solo un comentario, es una declaración de poder. La historia de Isabel y Mateo nos enseña que el acto de amor más grande puede nacer del dolor más profundo. Baja a los comentarios y escribe «Un corazón valiente». Al escribirlo, honras la memoria de todos los seres silenciosos y declaras tu fe en el poder del sacrificio y la compasión. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, si quieres que tu corazón siga siendo tocado por el poder del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal y activa la campana, porque cada semana te traeremos una nueva historia que te recordará lo que de verdad importa. Nos vemos en el próximo video.